Hola a todos, primero que nada, muchas gracias por todos los comentarios. Mi hijo ahora está perfectamente bien y estamos muy agradecidos de que tantas personas se hayan preocupado por él. También estamos muy agradecidos por toda la preocupación y el apoyo que nos han mostrado en los comentarios. Es realmente muy amable de su parte. Bueno, hablando de lo que ha estado pasando últimamente, he decidido bloquear a mi hermana. Ha pasado una semana desde la fiesta ahora, y creo que debería considerarse afortunada de que hayamos decidido no emprender ninguna acción legal contra ella, o denunciarla por esto, porque creo que podríamos haberlo hecho perfectamente. Simplemente no necesitamos el drama ahora mismo. Llevar esto a cabo tomaría mucho tiempo y dinero, y simplemente no vale la pena. Hemos estado pensando en la idea de denunciarla a Servicios de Protección Infantil, CPS, pero eso es algo que ha surgido recientemente. La razón por la que no lo mencioné en mi publicación anterior es porque, honestamente, ni siquiera estábamos pensando en qué hacer con ella. Estaba principalmente enfocado en mi hijo y en todo el tema del fondo fiduciario. Ni siquiera se me pasó por la cabeza que podría tener que denunciarla y esas cosas. Pero creo que es una buena idea hacerlo porque ella tiene un hijo propio. A veces tiene otros niños en su casa. Y realmente no creo que sea buena idea que eso esté ocurriendo ahora mismo. Está claro que hay algo mal en ella en este momento. No sé qué es, pero la gente normal no se comporta así. Así que, si la denuncio a CPS, tal vez le recomienden terapia o algo, y podrá lidiar mejor con sus problemas en el futuro. A largo plazo, creo que le haría bien. Además, algunas personas me preguntaron por qué no la bloqueé desde el principio, y por qué estaba permitiendo que me enviara mensajes en primer lugar. Honestamente, fue simplemente un momento de debilidad para mí. Después de que nuestra madre falleciera hace unos años, mi padre, mi hermana y yo nos volvimos un grupo muy unido. Por eso confiaba lo suficiente en ella como para dejarle a mi hijo en su fiesta de cumpleaños y salir con mi esposa. Si no hubiera confiado en ella, me habría quedado toda la noche con ellos, porque normalmente no dejo que mi hijo pase tiempo en casa de nadie durante horas sin pensarlo bien. Hemos estado muy unidos durante los últimos años, así que me costaba un poco bloquearla, especialmente cuando también estaba pasando por problemas en su vida personal. Soy padre, pero también soy su hermano, así que me sentía algo triste por ella, al mismo tiempo que estaba enojado por lo que le había hecho a mi hijo. Así que había muchos sentimientos contradictorios, y me sentía muy confundido, así que no la había bloqueado todavía. Pero ahora, creo que no necesito soportar nada de esto. Ni siquiera necesito sentirme mal por ella. Incluso si fue un error honesto, simplemente no es un error que la gente pueda permitirse hacer con los niños. Estas cosas pueden dejar cicatrices de por vida. Y si ella no tiene el sentido común para entenderlo, entonces tal vez no debería tener niños en su casa en primer lugar. De todas formas, voy a hablar con mi padre hoy. Y entonces tal vez la denunciemos a CPS. No será fácil, pero sinceramente siento que hay que hacerlo porque lo que hizo fue realmente irresponsable y algo horrible de hacerle a cualquiera, no solo a un niño de 7 años. Y no puedo dejarlo pasar solo porque es mi hermana. Probablemente ni siquiera habría pensado dos veces en denunciarla si se tratara de cualquier otra persona, pero solo por ser ella, le hemos dado el beneficio de la duda. Desafortunadamente, no creo que esta sea una situación donde las disculpas sirvan de mucho. Bueno, han pasado un par de horas desde mi última actualización y mi esposa y yo acabamos de cenar con mi padre. Le mencionamos que habíamos estado considerando la idea de denunciar a mi hermana a CPS. No sabía cómo iba a reaccionar porque al final del día, ella sigue siendo su hija y podría estar molesto con ella, pero no sabía si estaría de acuerdo con algo así, porque es un tema realmente serio. Se lo pensó un rato. Pensé que iba a decirnos que no lo hiciéramos, pero al final nos dijo que debíamos hacer lo que creamos correcto y que si pensamos que debemos denunciarla a CPS, que adelante. Fue muy sincero sobre toda la situación y nos dijo que, incluso en el pasado, había visto a mi hermana ser dura con su propio hijo muchas veces. La mayoría del tiempo era muy agradable y tranquila, pero a veces simplemente perdía los estribos por algo muy pequeño e insignificante, cuando él estaba ahí, y luego su hijo lloraba, y ella trataba de compensarlo, pero estaba claro que tenía algunos problemas para controlar su temperamento. Con mi hijo, simplemente se salió de control, y le había aconsejado varias veces que buscara terapia, tomara clases de crianza y encontrara una forma útil de manejarlo porque, honestamente, los niños son niños. Los niños van a equivocarse todo el tiempo, van a cometer muchos errores, y no van a ser perfectos ni fáciles de manejar.
Pero como padres, no podemos darnos el lujo de hacerlos sentir mal y asustarlos todo el tiempo. Ella dijo que haría algo al respecto, pero nunca lo hizo. Y después de este incidente, mi padre decidió que ya era suficiente y nos dijo que debería haberle hablado de forma más seria, pero nunca pensó que las cosas llegarían a esto. Ni siquiera le culpo porque no creo que nadie podría haber pensado que ella haría algo así. No asumimos que la gente sea capaz de cosas así hasta que hacen algo así. En fin, lo que dijo fue que debía seguir adelante y que pensaba que, como es nuestro hijo quien tuvo que pasar por algo así, debería ser enteramente nuestra decisión y que ni siquiera era necesario pedir consejos sobre esto. Pero por supuesto, habrá una investigación, y si le preguntan algo, él dirá la verdad sobre todo. Eso fue un alivio, y realmente espero que mi hermana coopere con CPS porque de esa manera le irá bien. Y honestamente diría que ese es el objetivo aquí. No quiero que tenga problemas, solo quiero que mejore y aprenda algo de esto. También hablé con mi padre sobre el fondo fiduciario. Le dije que me sentía un poco incómodo al respecto, ya que sabía que originalmente estaba destinado solo para los nietos, pero él me dijo que había estado pensando en agregarme a mí y a mi hermana como beneficiarios también desde hace un tiempo, y que había planeado sorprendernos con esa noticia en Navidad. Su negocio ha estado yendo muy bien, y termina ahorrando mucho dinero porque lleva un estilo de vida bastante modesto, y no necesita mucho. Así que piensa que es justo que yo sea agregado como beneficiario. Y como es su dinero, nadie puede decirle qué hacer. Incluso si mi hermana piensa que es injusto, simplemente tendrá que aceptarlo porque la realidad es que lo que hizo el día de la fiesta fue simplemente inaceptable. Mi padre también señaló el hecho de que no es como si ella no pudiera sobrevivir con el dinero que gana ahora. Ella trabaja, su esposo también, y ganan una cantidad decente juntos, así que estará bien. Y él va a estar con nosotros por bastante tiempo, así que no es como si yo fuera a recibir el dinero del fondo fiduciario pronto. Como está en muy buena salud, eso sucederá mucho más adelante en el futuro, y no necesito preocuparme por eso ahora mismo. Después de hablar con él sobre todo esto, me sentí mucho mejor. Fue como si se me quitara un peso de encima. Ya no siento esa culpa constante que me había estado persiguiendo. Y siendo completamente honesta, realmente no creo que deba sentirme culpable en primer lugar. No he hecho nada malo. No he actuado con mala intención, ni he manipulado a nadie. No obligué a mi padre a tomar ninguna decisión. No lo presioné ni lo coaccioné. Todo lo hizo por voluntad propia, siendo plenamente consciente de las consecuencias y de lo que implicaban sus actos. Durante mucho tiempo estuve dándole vueltas a si lo que pasó fue justo o injusto, si hice bien o mal al permitir que las cosas se desarrollaran de cierta manera, pero ya no voy a cargar con ese tipo de dudas. He llegado al punto en el que me doy cuenta de que no vale la pena estresarme por situaciones que no están bajo mi control, especialmente cuando yo no fui la causa directa de nada. No voy a seguir atormentándome por decisiones que no fueron mías, por sentimientos que no son míos, o por conflictos que otras personas no han sabido manejar con madurez. Si alguien más, como mi hermana, se siente mal por lo que ocurrió, lo lamento, pero es algo que no está en mis manos resolver. Ella también es responsable de sus propias decisiones y de sus reacciones. Si hubiera querido evitar este tipo de situación o resultado, debería haber reflexionado mejor, haber sido más cuidadosa o haber pensado más allá del momento. Uno no puede actuar sin considerar las consecuencias y luego culpar a los demás por lo que sucede. En este punto ya no tengo nada más que decir al respecto. He hecho mi parte, he hablado con claridad, he sido honesta y me he responsabilizado de lo que me corresponde, ni más ni menos. No voy a seguir cargando con culpas que no son mías, ni permitiendo que las emociones de otros dicten cómo debo sentirme. Es agotador y francamente injusto. Estoy eligiendo la paz y el bienestar por encima del drama y la culpa. Y eso, al final del día, es lo más saludable para mí. Después de hablar con él sobre todo esto, me sentí mucho más tranquilo y creo que ahora sabemos qué hacer. Simplemente esperamos que algo bueno salga de todo esto y que la situación no se salga de control. Realmente espero que mi hermana reconozca sus errores, muestre remordimiento y tome medidas para rectificar todo. Hola chicos. Después de mi última actualización, muchas personas me dijeron que ya no era necesario denunciar a mi hermana a CPS, porque ahora mi hijo estaba a salvo y no tenía de qué preocuparme.
Pero como dije, esto no era para meter en problemas a mi hermana o vengarme de ella. Simplemente se trataba de hacer lo correcto. Sabía que si realmente se sentía arrepentida por la situación, cooperaría. Y sabía que como mi hijo ahora estaba seguro, CPS probablemente no llevaría esto muy lejos. Como había hablado de ello con un amigo mío que trabaja de cerca con la organización, es trabajador de acogida, e hice mi propia investigación antes de dar un paso como este, porque sabía que esto podía complicarse muy rápido. Pero, al final, esto se trataba de hacer lo correcto, ya que ella tiene su propio hijo y a veces recibe a otros niños en su casa. Así que fui adelante y la denuncié de todos modos. Y por supuesto, el trabajador social que se puso en contacto con nosotros nos preguntó por qué había habido tal retraso, y tuvimos que explicarle que, como se trataba de mi hermana, había estado confundido sobre si debía hacer esto o no, pero que ahora estaba seguro de mi decisión. Han pasado 2 semanas desde entonces, y el trabajador social también se puso en contacto con mi hermana. Habló tanto con mi esposa como conmigo. Le dimos un relato detallado de lo que había sucedido, y luego también habló con mi hijo por separado, y él estaba un poco nervioso, pero sí compartió todo lo que pasó. También le mostramos los registros médicos de urgencias y la visita posterior al médico, y confirmamos que había sido una emergencia, porque mi hijo tuvo un caso grave de intoxicación alimentaria, que no fue culpa de mi hermana. Pero aún así, ella debería haberlo tomado en serio. Después de hablar con nosotros, en menos de 6 días, mi hermana recibió una visita. Por lo que sé, ella fue cooperativa y extremadamente arrepentida. Al final incluso estaba llorando, pero no hizo un gran drama con sus emociones y se mantuvo en la verdad. Mostró al trabajador social su casa, y como el sótano no era exactamente un lugar peligroso, solo hacía mucho frío, el trabajador social nos dijo que se pondría en contacto con su supervisor y nos informaría de la decisión pronto. Tratamos de que nos dijera qué pasaría, pero nos explicó que esa decisión no dependía exactamente de ella, solo podía hacer recomendaciones. Pero definitivamente recomendaría, ya que mi hermana había sido muy cooperativa y arrepentida durante la visita, y según la investigación inicial y las conclusiones, podía ver que, aunque fue algo malo, probablemente había sido algo de una sola vez. Así que sugeriría terapia y clases de crianza para mi hermana a su superior, tal como lo habíamos solicitado. Aunque aún no sabemos la decisión, espero que eso sea lo que pase y que esto no llegue demasiado lejos. Ha pasado 1 semana y media desde mi última actualización. Hace un par de días, el trabajador social volvió a ponerse en contacto con nosotros y nos dijo que se había tomado una decisión. Afortunadamente, se tuvieron en cuenta nuestras sugerencias. Mi hermana había demostrado que realmente quería mejorar, e incluso su esposo y su hijo dijeron que, aunque a veces tiene problemas con su temperamento, algo como esto solo había pasado una vez, y que harían todo lo posible para asegurarse de que no volviera a ocurrir. Teniendo todo eso en cuenta, se decidió que ella tendría que asistir a sesiones de terapia y clases de crianza, y hasta que la situación se considere mejor, no podrá tener ningún tipo de contacto no supervisado con mi hijo. Ese último punto ya no sucede, así que estamos de acuerdo con eso. Y en cuanto a eso, esto ha salido exactamente como queríamos, así que estamos agradecidos por ello. El trabajador social se mantendrá en contacto con nosotros y con mi hermana para monitorear de cerca la dinámica familiar. Pero por ahora, eso es todo. No he hablado con mi hermana aún, ni ella ha intentado contactarme. Y lo mismo con mi cuñado. Ni siquiera sé si se están hablando entre ellos todavía, porque la última vez que supe algo, él no le hablaba y estaba tratando de mantener a su hijo alejado de ella. Pero como él ha estado a su lado durante este tiempo, espero que la situación en su hogar haya mejorado. He mantenido a mi padre al tanto de todo esto. Y ahora que finalmente tenemos una decisión, por fin podemos respirar de nuevo, porque esto ha sido muy estresante para todos nosotros, no solo para mi hermana o para mí. Probablemente, esta es la primera vez que algo así sucede en nuestra familia, y, por supuesto, no estamos acostumbrados a lidiar con este tipo de cosas. Así que, hasta que tuviéramos una decisión, esto era lo único en lo que pensábamos. Pero me alegra que hayamos podido resolver las cosas sin mucho alboroto. Y sobre todo, me alegra que mi hermana haya decidido buscar ayuda y mejorar. En cuanto a mi hijo, ya está casi de vuelta a la normalidad. Está jugando, riendo, saltando y haciendo todo lo que hacen los niños de su edad. En la escuela, también sigue pasando tiempo con mi sobrino
independientemente de la situación entre mi hermana y yo, y así es como debería ser idealmente. Sea cual sea la relación entre nosotros ahora, no hemos dejado que eso afecte a los niños. No lo mencioné antes porque había otras cosas importantes que contar, pero creo que ya es momento de hablar de esto también, porque ha habido algunas preguntas al respecto. Como mi hijo y su primo van juntos a la escuela, es natural que interactúen mucho y son bastante cercanos, por lo que han seguido con su relación sin interrupciones. A mí, no me molesta para nada. Cuando mi hijo volvía de la escuela queriendo ir a casa de su primo para jugar con él, me alegraba que ellos estuvieran ajenos a todo lo que estaba pasando entre los adultos. Pero, por supuesto, no podía llevarlo. Así que tenía que decepcionarlo un poco porque no estaba seguro de si mi hermana querría que yo estuviera ahí o no. Sin embargo, aparte de eso, me alegra saber que siguen manteniendo su amistad. Así que, cuando las cosas se calmen un poco, creo que finalmente voy a ir a su casa con mi hijo, para que los niños jueguen juntos. Porque mi hijo me ha dicho muchas veces que quiere que todo vuelva a ser como antes. Quiere ir a casa de su primo y pasar tiempo con él, y ya no le tiene miedo a su tía. Para él es fácil olvidar lo que pasó. No tanto para nosotros, pero por su bien. Voy a intentar hablar con mi hermana y ver si estaría dispuesta a la idea de que tengan esas reuniones de juego como antes. Si no es en su casa, su esposo puede traer a mi sobrino a la mía, ya que a veces hacíamos eso también. En fin, por ahora creo que deberíamos dejar las cosas como están, pero en el futuro, definitivamente voy a intentar hacer algo al respecto, porque no quiero decepcionar a mi hijo, y mucho menos quiero que corte la relación con su primo. Son muy cercanos, y quiero que mantengan esa amistad, sin importar la dinámica familiar ni todo lo demás. Bueno, han pasado un par de meses. Mi hermana y yo no hemos vuelto exactamente a la normalidad, pero sí hablé con ella sobre nuestros hijos, y hemos retomado las visitas de juego. Por supuesto, ella todavía no tiene ningún contacto no supervisado con mi hijo, tal como lo recomendó el trabajador social, y nos estamos asegurando de eso. Ella también está asistiendo a sesiones de terapia y clases de crianza, y está intentando controlar su temperamento. También me dijo que no le hizo mucha gracia enterarse de que la había denunciado a CPS, aunque ya me había pedido disculpas, pero puede entender por qué lo hice. Y no cree que las cosas entre nosotros puedan volver a ser como antes, pero va a intentarlo por el bien de nuestros hijos, y estoy de acuerdo con ella. Realmente no creo que las cosas puedan volver a ser como eran, pero por el bien de nuestros hijos, definitivamente vamos a intentarlo. Ella y su esposo también están asistiendo a terapia de pareja. Mi cuñado y yo hemos vuelto a hablar, y me contó que al principio estaba muy molesto con ella. No quería hablarle ni dejarla estar cerca de su hijo, pero con el tiempo se dio cuenta de que ese comportamiento de silencio solo iba a perjudicar a la familia, así que decidió afrontarlo. Y como no quieren divorciarse, han decidido intentar resolver las cosas. Por ahora, las cosas van bien para ellos, y realmente me alegro por ellos. Mi padre y mi hermana todavía no han hablado entre ellos. Él se niega a hablarle primero, y ella se niega a reconocer su existencia. No sé qué pasará ahí, pero como dije, no voy a preocuparme por algo que no es mi asunto directo. Ambos son adultos, así que si quieren resolverlo, lo harán. Por ahora, simplemente estoy agradecido de que las cosas en la familia estén saliendo adelante. Para mí, lo más importante es que mi hijo ya está prácticamente de vuelta a la normalidad. Está jugando, riendo, saltando y haciendo todo lo que hacen los niños de su edad. En la escuela también pasa tiempo con su primo, a pesar de la situación entre mi hermana y yo, y así es como realmente debería ser. No importa cómo estén las cosas entre nosotros. No hemos dejado que eso afecte a los niños. No lo mencioné antes porque había otras cosas más importantes de las que hablar, pero creo que es momento de decirlo, porque algunas personas han preguntado sobre esto. Dado que mi hijo y su primo van juntos a la escuela, es natural que interactúen mucho, y son muy cercanos, así que han seguido con su amistad como si nada. Yo no tenía ningún problema con eso. Cuando mi hijo regresaba de la escuela y quería ir a casa de su primo a jugar, me alegraba saber que eran completamente ajenos a todo lo que estaba pasando entre los adultos. Pero, por supuesto, no podía llevarlo, así que tenía que decepcionarlo un poco porque no estaba seguro de si mi hermana querría que yo estuviera allí o no. Sin embargo, aparte de eso, estaba contento de ver que seguían manteniendo su amistad. Así que, cuando las cosas se calmen un poco más, definitivamente voy a intentar ir a su casa con mi hijo, para que los niños puedan jugar juntos, porque mi hijo me lo ha dicho muchas veces. Quiere que todo vuelva a ser como antes.
quiere ir a casa de su primo y pasar tiempo con él, y ya no tiene miedo de su tía. Para él es fácil olvidar lo que pasó, aunque para nosotros no tanto. Pero por su bien, intentaré hablar con mi hermana y ver si está dispuesta a la idea de que los niños tengan esas reuniones de juego como antes. Si no es en su casa, su esposo puede traer a mi sobrino a la mía, como hacíamos a veces. Lo importante para mí es que los niños no pierdan esa conexión tan bonita que tienen. Me duele pensar que por los errores de los adultos, los niños tengan que sufrir o que se vean separados de sus amigos. Para mí, eso es lo que más importa ahora. Por ahora creo que lo mejor es dejar las cosas como están, pero en el futuro, definitivamente voy a hacer algo al respecto, porque no quiero decepcionar a mi hijo y no quiero que pierda la relación con su primo. Son muy cercanos, y quiero que sigan con esa amistad, independientemente de las dinámicas familiares y todo lo demás. Entiendo que no es fácil para nadie, que todos estamos lidiando con nuestras emociones, y que todo este proceso ha sido difícil y desgastante, pero también creo que si no hacemos el esfuerzo por nuestros hijos, ellos terminarán cargando con las consecuencias de nuestras decisiones. Por eso, aunque no sea fácil, aunque a veces me cueste mucho, quiero intentar mantener esa puerta abierta para ellos, para que puedan seguir viéndose y compartiendo momentos juntos. Sé que no es algo que se pueda forzar de un día para otro, pero creo que con el tiempo, las cosas podrían volver a un punto donde al menos los niños no tengan que sentir esa tensión. Por supuesto, mi hermana tiene que asumir la responsabilidad de lo que hizo, y no se trata de olvidarlo como si no hubiera pasado nada. Ella debe seguir con sus terapias, seguir trabajando en sus problemas, y demostrar con el tiempo que realmente está haciendo un esfuerzo por cambiar. Yo, por mi parte, tampoco quiero que esto se convierta en una carga eterna para mí o para mi familia. Quiero poder avanzar, dejar atrás el rencor y centrarme en lo que es mejor para mi hijo. Si mi hermana demuestra que ha aprendido algo de todo esto, estaré dispuesto a permitir que los niños sigan compartiendo tiempo juntos, porque creo que eso es lo más sano para ellos. No se trata de que todo vuelva a ser como antes, porque pensar eso sería ingenuo. Lo que pasó ya pasó, y no se puede borrar ni deshacer. Las heridas existen, las palabras se dijeron, las decisiones se tomaron, y las consecuencias están ahí. No se puede volver al punto de partida como si nada hubiera ocurrido. Pretender que todo está bien cuando no lo está solo generaría más dolor a largo plazo. Pero eso no significa que no podamos encontrar una nueva manera de relacionarnos. Tal vez no sea perfecta, ni siquiera cercana a lo que fue alguna vez, pero puede ser suficiente, al menos para mantener un vínculo que sigue siendo importante para nuestros hijos. Cuando veo a mi hijo jugar feliz con su primo, veo algo puro, algo que todavía no ha sido contaminado por el rencor, la decepción o el resentimiento de los adultos. Veo una conexión que es natural, sincera y alegre. Y no quiero ser yo quien le quite eso. No quiero ser la persona que, por orgullo o dolor, le impida a mi hijo tener una infancia donde pueda compartir con su familia, con quienes él siente cariño, aunque nosotros como adultos estemos heridos. Los niños no tienen la culpa de lo que pasó entre nosotros. No tomaron decisiones, no hirieron a nadie, no eligieron bando. Son simplemente inocentes que merecen tener una infancia llena de amor, estabilidad y relaciones significativas. Si bien nosotros aún cargamos con emociones difíciles, rabia, tristeza, decepción, ellos no deberían cargar con ese peso. No es justo que los errores de los adultos se conviertan en obstáculos para la felicidad de los más pequeños. Por eso, aunque me cueste, y aunque internamente siga sintiendo cosas que aún no he podido resolver del todo, estoy dispuesta a hacer un esfuerzo. No por reconciliación inmediata ni por obligación emocional, sino porque creo sinceramente que los niños merecen estar por encima de nuestros conflictos. Ellos no tienen por qué pagar las consecuencias de algo que nunca estuvo bajo su control. Esto no significa que voy a olvidar todo, ni que voy a perdonar sin condiciones. No se trata de hacer de cuenta que nada pasó. Se trata de priorizar lo que realmente importa en este momento: su bienestar. Y si eso implica que tenga que tragarme el orgullo de vez en cuando para que puedan verse, lo haré. Porque al final del día, los niños siempre deberían venir primero. Por ahora, dejaré que las cosas sigan su curso, observando cómo evolucionan. Pero estoy decidido a no rendirme, a no dejar que la relación de los niños se pierda por completo. Porque al final del día, los niños no deberían tener que pagar por lo que los adultos hicieron mal.